ustedes en este día y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos a compartir todos estos misterios de nuestra fe. Y hoy vamos a comenzar con una reflexión sobre la iglesia purgante, sobre el purgatorio. Obviamente que ustedes deben saber que yo no soy un teólogo, tampoco tengo ningún grado en ciencias religiosas. Lo que yo les comparto es una experiencia personal y también el cuidado que siempre he tenido con la dirección de la iglesia para que todo lo que yo comparta esté dentro de nuestra doctrina. Y por eso, pues, eso es lo que me preocupa más, de que estemos compartiendo nuestra doctrina en obediencia a ella y no por el hecho de tener experiencias sobrenaturales nos vayamos a olvidar de que tenemos que filtrarlas por dentro de la iglesia para que no hayan desórdenes, ¿no? Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos guíe antes de comenzar, y les voy a leer de la primera epístola a los Corintios en el capítulo 12 desde el versículo 1. Dice: los dones espirituales o carismas. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir: maldito sea Jesús. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro don de interpretar las lenguas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Nosotros como católicos que somos, tenemos una experiencia del purgatorio como un dogma. O sea que un dogma, ustedes saben que es algo que la iglesia nos revela después de mucho estudio y nos exige creer en ese dogma. Si no creemos en ese dogma, apostatamos, o sea, dejamos de ser católicos, porque los dogmas son obligatorios creerlos. El que no crea que el infierno existe, porque es un dogma de la iglesia que nos asegura que existe, porque la iglesia tiene certificado eso y de todas maneras en el Evangelio está muy claro. El dogma del purgatorio también está establecido de la misma forma. El Concilio de Trento en 1304 lo establece como doctrina. El Concilio de Florencia, y luego el de Trento en 1580 lo certifica de nuevo como doctrina y como dogma, y se establece la realidad de que el purgatorio existe y de que nosotros debemos interceder por las almas del purgatorio, porque ellas no pueden interceder por sí mismas. Pero también la iglesia nos enseña que las almas interceden por nosotros, eso también. Pero hay una advertencia muy importante, y es que ninguno de nosotros sabemos quién está en el purgatorio. Por eso uno nunca puede decir que estas oraciones son para mi abuela que está en el purgatorio. Pues no, eso no se puede decir, porque ¿cómo va a saber que su abuela está en el purgatorio? Uno no tiene ni idea dónde están las almas. Lo único que uno sabe es cuando canonizan una persona o cuando la beatifican. Ya sabemos que esa persona está en el cielo. Pero de lo contrario, nadie sabe dónde están las almas.
Entonces nuestra responsabilidad es orar siempre por los difuntos. Ustedes se han dado cuenta que a veces irresponsablemente en un velorio, en un rito funeral en la iglesia, desde el púlpito dicen, ¡ay, se fue derechito al cielo! Pues eso es un crimen, porque toda la gente dejará de rezar por esa alma y van a empezar a pedirle milagros, y la pobre alma de pronto está en un problema bien grave, porque uno puede ver rostros pero no corazones. O sea, personas que parecen tan santas y de repente tenían sus cositas por ahí, sus arandelas guardadas que nadie conoce. Uno no sabe la vida de una persona, es un misterio la vida de cada uno de nosotros. Y por eso no se puede decir ese era santo, ¿no? Aunque haya vivido una vida muy recta, de todas maneras puede que tenga cuentas pendientes con Dios y necesita ayuda. Entonces nosotros necesitamos orar por todos los difuntos siempre. Siempre orar por los difuntos, nunca dejar de orar. Y hay gente muy responsable, con visiones y cosas, y le dicen a uno, su abuelita subió al cielo hace 5 años. No, ese es un crimen, esas cosas no se hacen, uno no puede atender a eso, porque le hacen un daño a las almas, y el demonio es el encargado de detener la intercesión por las almas. Entonces utiliza toda clase de maniobras para que dejen de orar por esa persona. Entonces, como ley nosotros debíamos tener siempre orar por los difuntos, a no ser, como digo, de que ya lo hayan beatificado o canonizado. Eso es diferente. De lo contrario, siempre hay que orar por ellos. Miren que la Virgen de Fátima le reveló a los pastorcitos, cuando ellos muy preocupados le preguntaron por esas 2 amiguitas que habían muerto hacía tiempos, y ella les dijo de una de ellas que no iba a salir del purgatorio hasta el final de los tiempos, y había muerto muy joven. ¿Ah? Hasta el juicio final. Sí, hasta el juicio final. Perdón, hasta el juicio final, sí, correcto. Entonces, ¿pero qué sucedió? Ella también les dio una clave para ayudarla y dijo: cuando se intercede por los difuntos salen antes de tiempo, o sea, el Señor las libera. Entonces les dio la fórmula para que ellas le ayudaran a su amiga. Así de que es importante que nosotros entendamos algo que la Iglesia también nos enseña, que es la Trinidad de iglesias en un solo cuerpo, que es la Iglesia del cielo, que es la triunfante, la Iglesia del purgatorio, que es la Iglesia purgante, y la Iglesia militante, que es nuestra Iglesia. Se dice militante porque todavía estamos en batalla. La Iglesia purgante batalla con nosotros, o sea, ellos ayudan al pueblo militante en el destierro a combatir al diablo. Y el cielo también. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús decía: pasaré mi cielo de misión en la tierra. Y lo cumplió, porque ustedes ven que es escaso encontrar una iglesia donde no hay una estatua de Santa Teresita del Niño Jesús. Está por todas partes. Así pasa con el Padre Pío, que también dijo que hasta que no entrara su último hijo espiritual, él no dejaría de caminar por la tierra. Y resulta que hay un apostolado para hacerse hijo espiritual del Padre Pío. Sé que eso no va a terminar. Y esto lo que quiere decir es que tanto la iglesia triunfante del cielo como la iglesia purgante son iglesias que apoyan la iglesia militante hasta que Jesús regrese. Entonces debemos tener conciencia de que estamos unidos a una iglesia sobrenatural, a unas iglesias sobrenaturales, que no estamos solos. Pero para esto nosotros tenemos que integrarnos en el espíritu de este conocimiento y entender que para poder actuar en él, en estas gracias que Dios nos da, nosotros debemos ser personas espirituales, porque entendemos que lo primero que nosotros recibimos de Dios es una experiencia religiosa. O sea, nosotros recibimos nuestra iglesia, y la iglesia nuestra está compuesta por todos los elementos que se convierten en una plataforma de lanzamientos desde la cual nos elevaremos al espacio de Dios al final de esta vida. Pero Dios nos invita a que por medio de esa religión que nos ha revelado, como es nuestra Iglesia Católica, nosotros comencemos a crecer espiritualmente desde ahora.
Al principio del cristianismo, los cristianos se conocían como los del camino. Y esto quería decir que Jesús, al revelarles a ellos que Él era el camino, ellos estaban certificando, testificando de que estaban en el camino, o sea, eran los de Jesús. Había mucha persecución, obviamente, y por eso se identificaban con un pescado, con el ictus que llaman, y se conocían como los del camino, porque no podían decir los de Cristo, los de Jesús, porque los mataban, pero así se reunían como los del camino. Y además también tenía el significado directo al Evangelio, estaban testificando lo que el Señor les reveló: yo soy el camino. Y entonces ese camino, que es al mismo tiempo místicamente hablando, es la montaña de Sión, que habla la palabra. Cuando nosotros vamos a la tierra santa, a uno los llevan a la montaña de Sión, física, pero también los llevan a la Jerusalén de la tierra, que también está ahí, por la que lloró Jesús desde la montaña, miraba a Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén. Pero nosotros en el camino, como los miembros, hijos del camino, estamos peregrinando hacia la Jerusalén del cielo, que tenemos que escalar la montaña de Sión para alcanzarla. Por eso el Salmo dice: la montaña de Sión, allá donde suben las tribus del Señor, que se sube a la montaña, a la ciudad de luz. Esa escalada de la montaña solo se puede hacer por la cruz. La cruz son los escalones de la montaña de Sión. Ese es el lazo que Jesús nos dejó extendido del cielo a la tierra para que subamos. Por eso San Pablo dice: si quieres ir al estadio a participar en los Olímpicos, tienes que prepararte como un buen atleta con perfecta continencia, no como quien corre la carrera para ganarse una corona perecedera, sino como quien corre para ganarse una corona eterna, la corona de la gloria en Dios y en Jesucristo. Y esto es una enseñanza del peregrinar en el que estamos nosotros envueltos como cristianos. Entonces, cada paso que damos en el camino, nosotros como hijos de Cristo, cada paso que damos está en el libro de la vida. Tenemos un don maravilloso que Jesús lo estableció, inmediatamente resucitó, que es el sacramento de la reconciliación. Ustedes saben que Jesús resucita y muy pronto se le aparece a los apóstoles y les da el poder de perdonar pecados o de retenerlos. Y la urgencia de Jesús de hacer eso al resucitar era asegurarse que nosotros tengamos la forma de mantener la amistad con Dios, porque Él nos conoce y sabe de qué está hecha nuestra naturaleza caída. Y sabía que nosotros no podíamos mantenernos fieles a Dios por voluntad propia, porque somos débiles, tenemos unos abismos increíbles por toda nuestra miseria, somos seres vulnerables, de tendencias graves al pecado, estamos heridos. El mismo San Pablo explica que en mí hay una ley que me inclina al mal. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Pero esa ley no soy yo, sino que está en mí. Es una mancha que hay en mí por culpa del pecado original. Y esto lo sabemos todos nosotros. ¿Cuántas veces no hacemos lo que no queremos hacer y lo terminamos haciendo y nos lamentamos? Por eso el Señor nos dejó el sacramento de la reconciliación, porque conoce esa mancha que llevamos, y por pura misericordia. Pero al mismo tiempo entender que esa reconciliación es la que hace que nosotros renovemos el libro de nuestra vida. Es un regalo maravilloso, porque al final de la vida, como San Juan lo revela en el libro del Apocalipsis, ese libro se abrirá en presencia del tribunal del Señor. Entonces, si tenemos conciencia de eso, entendemos que el Señor nos invita a entrar a la plenitud de la gloria en el momento de la muerte. Sin embargo, por misericordia de Dios, hay un estado que se llama el estado purgante para aquellas almas que, muriendo en amistad de Dios, como lo enseña el catecismo, no alcanzaron la purificación plena y por lo tanto se terminan de purificar en el purgatorio, por misericordia de Dios. Ahora,
según los místicos de la iglesia y muchos que han tenido la experiencia del purgatorio, se conoce de que al final de la vida todo ser humano tiene una iluminación de conciencia. Esa iluminación de conciencia ocurre cuando el alma se está desprendiendo del cuerpo. Ustedes saben, una persona muere de un infarto, el cuerpo está muerto, aparece totalmente muerto, pero el alma no ha salido totalmente de ese cuerpo. Entonces, en ese lapso de tiempo, que todavía es tiempo terrenal, porque el alma no se ha desprendido de la carne, a medida que el alma se va desprendiendo, va entrando en la plenitud del mundo espiritual y conoce la plenitud de la verdad y tiene la oportunidad de arrepentirse. Y muchas almas se arrepienten en ese momento y se salvan y quedan en un purgatorio, pues si vivieron una vida desordenada hasta el final de sus vidas, y por misericordia de Dios, porque en el momento del desprendimiento es donde actúan toda la intercesión que hace la iglesia todos los días por las almas, las oraciones de todas sus familias, de toda la gente que oró y abogó por esa persona, se hacen presentes en ese momento, porque es el momento más importante. Hemos escuchado por enseñanza de la iglesia de que el momento más crucial, la batalla más dura, más importante de nuestra vida es la muerte, el momento de la muerte. Hasta los santos más grandes viven la batalla más increíble en ese momento. Porque miren, la gente dice, ay, murió en perfecta paz, se desprendió. Sí, pero cuando el alma sale del cuerpo, todos, hasta el más santo, tiene que pasar por las tinieblas, porque estamos en el mundo caído y de aquí tenemos que salir. Entonces hasta el más santo tiene que volar por entre las tinieblas y ver todos los demonios y ver dónde estaba, dónde vivía. Pero hay almas que no alcanzan a salir y no se condenan, pero quedan. San Pablo explica eso diciendo, al final de la vida pasaremos por el fuego de Dios. Dependiendo de con qué materiales hemos hecho el edificio espiritual de nuestra vida, podremos resistir el fuego si lo hicimos con materiales finos, materiales que sostengan el fuego, pero también otros materiales más frágiles pasarán por el fuego, hasta las cenizas quedarán, pero no como quien se condena, sino como quien pasa por el fuego. Ese es el purgatorio, ¿no? Muy claro explicado. Yo no sé repetirlo con las palabras exactas de San Pablo, pero les repito la idea, ¿no? Eso es lo que él está diciendo. Entonces, entendamos que cuando el alma sale del cuerpo, sale del mundo del destierro. Si esa persona no ha crecido espiritualmente, queda en las tinieblas. Si se salvó, de todas maneras queda en el estado más bajo de las tinieblas, entre los demonios. Pero los demonios no le pueden hacer nada, porque como no tiene carne ya y salió de la carne, ya no puede pecar. Entonces no la pueden tentar, porque ya no puede pecar. Además se salvó, ya no es del diablo, ya le pertenece solo a Dios. El diablo no tiene forma de tomarse esa alma ya. Pero lo que hacen los demonios, como los demonios son demonios, lo que hacen los demonios es atormentar el alma, porque ellos, el alma tiene que superar ese nivel donde quedó. ¿Y cómo lo supera? ¿Por qué razón termina una persona tan baja en el purgatorio? Porque son muchos niveles del purgatorio, dependiendo del crecimiento espiritual que uno logró en esta vida. Así quedó, es el estado en que quedó. Lo que sucede es que yo muero y toda mi vida estuve desinteresado de mi alma y siempre estuve enfocado en la vida terrenal. Incluso hay mucha gente que es muy católica, muy religiosa, muy rezandera, pero nunca hace nada de eso por su alma, sino que lo hace por su vida terrenal. Todos los intereses que tiene, solo las cosas de la tierra, nada más. Que le solucionen esto, que le solucionen aquello, todo terrenal, nada espiritual. Entonces esa persona tan religiosa no ha crecido. Ese es el fariseo del Evangelio que Jesús
Él los trataba tan duro porque los amaba mucho, eran sus judíos, pero mire cómo los trataba, porque él sabía que esa gente estaba en problemas, que se iban a encontrar con una sorpresa en la muerte y esa religión no les iba a servir de nada. Entonces hay que tener cuidado porque para el crecimiento espiritual hay que superar la religiosidad. Nosotros tenemos que entrar en el espíritu. Y usted tiene que espiritualizar su camándula, ¿no? Tiene que espiritualizar sus oraciones, tiene que espiritualizar sus rodillas. Esas rodillas que se doblan tienen que tener espíritu, tiene que espiritualizar su corazón, para que ese corazón esté verdaderamente abandonado en Dios y no sea un corazón terrenal, carnal, del mundo, que esté interesado únicamente en solucionar la vida temporal. Bueno, es verdad que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra vida temporal y tenemos que administrarla bien. Y parte de nuestras oraciones ante Dios es presentarle el caso de nuestras necesidades. Obviamente yo voy donde el Señor y le digo: Señor, tú sabes en qué ando, mira mi vida. Esto es lo que me pasa, y me falta esto, y me pasa esto, y el Señor recibe todo eso, aunque Él lo sabe. Pero ustedes saben lo agradable que es para un padre de familia que el hijo venga y le cuente sus problemas, aunque el padre de familia lo sabe. El hecho que el hijo se lo cuenta es un acto de amor, y uno se siente muy bien que los hijos comparten con uno lo que les pasa, aunque uno sabe en qué andan. Ese es el Padre Celestial, él quiere que nosotros le contemos. Pero lo importante es que nosotros, para poder espiritualizar esa súplica, esa presentación de nuestro caso ante Dios, no nos olvidemos de lo más importante, que es: pero Señor, que se haga tu voluntad. Porque eso es lo que Jesús nos enseñó en las oraciones del Huerto de los Olivos. Eso es lo que el Señor siempre nos enseñó en todo momento que vivió Él en su vida pública, en la oración que tenía con el Padre. Siempre era: hágase tu voluntad y no la mía. Pero Él presentaba el caso. Hasta en Getsemaní no quería tomarse esa copa, pero sin embargo dijo: pero que se haga tu voluntad. Y se la tomó. Pero ese es el caso importante en nuestra vida espiritual para saber qué hacemos para no quedar en un estado de purificación. Porque mucha gente dice: se vive el infierno. Incluso estas son las teologías modernas, ¿no? El infierno se vive en la tierra, el purgatorio se vive en la tierra, el cielo se vive en la tierra, no hay nada más. Esas son estas teologías terrenales, mundanizadas, pero tienen sentido en esta forma. Uno en la vida terrenal o se está corrompiendo o se está purificando. No hay sino dos caminos. Usted no puede caminar sino hacia la purificación o hacia la corrupción, dependiendo de la vida que está viviendo. Y el mediocre, el tibio, que Dios lo vomita de su boca, es lo más terrible, porque está más en peligro un tibio que una persona que está en la oscuridad. Porque miren cómo a veces de la oscuridad total el Señor saca un alma y la pasa a la luz, y esa alma por nada quiere regresar a esas tinieblas después de que ve la luz. Pero un tibio es como el jabón mojado, ¿no? Ese se resbala siempre, no lo coge nadie, porque es una persona mediocre, hipócrita. Se la juega con los dos lados. Cuando más le conviene es malo, cuando le conviene es bueno. Entonces ese, ¿quién lo coge? Nadie. Es como jabón, y esos están en mucho peligro, el tibio. Por eso y lo peor de todo es que nosotros, dentro de nuestro peregrinar, vivimos tibiezas, estaciones de tibieza, y tenemos que cuidarnos mucho de no quedarnos mucho tiempo ahí. Precisamente el sacramento de la reconciliación nos da la oportunidad de combatir nuestra tibieza, nuestra dureza de corazón. El tibio tiene un corazón de piedra, obviamente, porque no se le da nada ser malo o ser bueno. Es para eso necesita un corazón duro, porque si tuviera un corazón de carne no podría hacer eso. Se moriría si se mete al mal, le daría muchos problemas. Pero miren, entonces
la claridad que debemos tener sobre el purgatorio es que nosotros podemos estar construyendo un purgatorio. Hay gente que irresponsablemente dice, ay no, por lo menos que termine en el purgatorio. ¿Y quién sube al cielo? Todos vamos para el purgatorio. Esa es una afirmación falsa, porque eso sería negar lo que el Señor nos ha revelado. El Señor nos ha dicho con mucha claridad, sed santos como mi Padre es santo. Porque, y San Pablo dice, la voluntad de Dios es, dos puntos, nuestra santidad. ¿Y cuándo? Ya, en este momento es nuestra santidad. Porque, ¿qué hace el purgatorio? ¿De qué está hecho? De no estar completamente enfocado en santificarnos todo el tiempo. De eso está hecho el purgatorio. Porque el purgatorio es todo lo que usted no resolvió en su vida terrenal. Yo les doy un ejemplo de algo que la gente pasa totalmente desapercibido. Hay gente muy buena, como el joven rico del Evangelio que cumplía los mandamientos perfectamente, era un hombre bueno, pero no fue capaz de dar lo que el Señor le pidió. No pasó la prueba y se fue triste. Entonces hay gente así de buena, pero hay algo que se les olvida, por ejemplo, de las tantas cosas que pueden pasar, que pueden producir un purgatorio. Esa persona buena está preocupada por sus hijos, sus amigos, sus héroes, la gente que le importa. Y por eso se aboga, el corazón lo tiene palpitando con esos. Todo es así, ¿sí? Ese es su interés. El resto de la humanidad no existe. Cuando camina por la calle entre la gente, esas personas pasan como si fueran peces. No son nadie, no existen en el corazón. Es más, hasta puede pelear con ellos y no siente nada porque son extraños. No están en mi corazón, no existen. Eso es un purgatorio bien complicado. Si usted muere así, tiene que aprender a amar toda esa gente antes de progresar. Y quién sabe en qué estado tan bajo quedará, a pesar de haber sido tan bueno. Porque mire, ese bueno solamente se realiza en la plenitud del amor de Dios. Y para que nosotros entremos en esa plenitud del amor de Dios, necesitamos ejercitar nuestro corazón a amar a todos. Por eso la Virgen en un momento dado y en varias oportunidades ha revelado que la oración que Jesús más ama es la oración por la conversión de todos los pecadores. Esto es una enseñanza importante porque miren que mucha gente reza el rosario y entonces pide, y te pido que alivies a mi mamá de esa pierna que la tiene tan mal, y a mí esto, y a Toño, y a esto, y la conversión de todos los pecadores, ¿no? Porque eso es como algo que se lo pidió a la Virgen y hay que hacerlo y lo echa uno ahí en el rosario a toda carrera, ¿no? Pero eso no era lo más importante. Lo más importante era la pierna de mi mamá, ¿no? Y esto es lo que tenemos que cuidar, asegurarnos de que haya un crecimiento espiritual real y que sea un crecimiento que envuelva a todos con el mismo amor, que yo tenga el mismo interés. Por eso le digo a la gente católica que mira las noticias, yo hace muchos años que no miro eso, pero yo les digo, y no porque estoy demonizando las noticias, sino porque a mí no me interesan, pero cuando usted mira noticias, ahí usted mira la tragedia de la humanidad, porque la noticia es un negocio, es una industria, y no venden sino noticias malas, las buenas no se venden, nadie las compra. Si usted prende el televisor y el noticiero está presentando un matrimonio con un poco de niños con flores y gente cantando, y esto cambia canal. Y pasa a un canal donde todo el mundo está sangrando, hubo una explosión, quedaron en pedazos, los carros rotos, los edificios caen, ahí se queda y se mira todo eso y después de eso apaga y a roncar, ¿no? Pero, o sea que el dolor humano se convirtió en un video y ya no hay ningún dolor por nadie, sino que eso es un video. Y esos fueron seres humanos reales los que vivieron eso que usted vio. Y esto le queda a usted apuntado. Eso es purgatorio.
porque a usted le va a parecer eso, y a mucha gente le parecerá exagerado lo que estoy diciendo, pero yo les aseguro, la razón por la cual estoy compartiendo con ustedes esto, es porque yo sé el poco conocimiento que hay de la purificación que necesitamos en esta vida, antes de que se nos acabe el tiempo. Es muy corta la vida, muy corta. Y cuando esta vida termina, comienza la plenitud, porque ese es el nacimiento al Espíritu del que le hablaba Jesús a Nicodemos. Ustedes se acuerdan que Nicodemos no entendía nada de eso. ¿Cómo podía nacer uno otra vez del Espíritu? Pues es que nosotros todavía no hemos nacido a la plenitud de la vida. Apenas estamos en gestación. ¿Y de qué se preocupa una mujer embarazada? A ver, ¿cuál sería su más grande preocupación? De que su hijo nazca sano, ¿no es verdad? Eso es. Entonces, si nosotros podemos entender que estamos gestando nuestra alma, estamos embarazados de un alma, eso es. Entonces, ¿de qué nos debemos preocupar? De que esa alma nazca sana, ¿sí? ¿Y cómo nace sana nuestra alma? Mire, al final de esta vida el alma sale del vientre de la tierra. Primero salió el vientre de la madre terrenal cuando se revienta el agua. Luego entra en un agua más grande, que es la tierra. Después sale del vientre de la tierra el espíritu, y esa es la plenitud del nacimiento. Ahí. Ustedes han visto cómo nace un bebé, que nace así y no sabe dónde está, qué pasó, llora, le dan una palmada para que llore a ver si está vivo, ¿no? Así es, es la bienvenida a este destierro. Con una palmada lo reciben, con otra palmada lo despiden, a ver si se murió. Eso, dice, bienvenido al destierro. Eso es. Entonces, dense en cuenta que el bebé sale del vientre todo así y no sabe qué es, y abre un ojo y dice, uy, ¿qué será eso? ¿No? Pero eso es exactamente lo que pasa cuando nacemos al Espíritu. Sale usted de esta vida y se puede imaginar lo que se va a encontrar. Lo primero que se encuentra son las tinieblas, porque estamos en el destierro y aquí habitan los espíritus. San Pablo lo ha escrito diciendo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, contra seres humanos, sino contra los poderes, principados de la oscuridad que rondan los aires. Eso está muy claro, ¿no? Eso es lo que nos rodea acá. Ahora, nuestros ángeles guardianes son luz, y por eso cuando nosotros somos fieles a Dios, los demonios están muy lejos de nosotros porque no resisten la luz de nuestro ángel. Pero cuando somos infieles, el ángel es un testigo, pero no está localizado exactamente donde debe, y por eso no tenemos luz, porque el ángel no está iluminándonos a nosotros en la misma manera, nos acompaña tristemente, pero no actúa, porque nosotros lo rechazamos, porque rechazamos el amor de Dios. Entonces, ¿qué sucede con la preparación? Usted en ese amor al prójimo tiene que ejercitarse en que cada vez que usted salga a la calle, es más, no nos vayamos muy lejos. Les voy a poner un ejercicio importante de lo que es purgatorio, para evitarlo. Aquí estamos en este salón, y aquí hay mucha gente que usted nunca ha visto antes, que no conoce. Ahora, haga usted un ejercicio con su corazón por dentro. ¿Esta gente que está acá me importa? ¿Existe en mi corazón o son unos pescados que están pasando por ahí, que están sentados ahí? O sea, ¿esta gente está en mi corazón? ¿Existe? ¿Me importa? ¿Tienen sentido en mi vida? Eso es importante que usted lo piense, para que se dé cuenta cómo está de lejos o de cerca de su purificación. Porque donde usted no tenga la capacidad de que todas las personas que están acá le importen a usted, usted tiene que trabajar bien duro, porque donde se muera así, le va a tocar bien fuerte aprender esa lección de amarlos a todos. Muy fuerte. Y eso duele mucho, porque usted, mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted es niño, muy pequeño, y empieza a desobedecer,
y aparece la persona de autoridad, el papá, la mamá, el que esté encargado después de que usted hizo un daño, hizo algo, usted no resiste la presencia de esa persona, ¿sí? Los ojos de esa persona lo queman. Es más, cuando un niño hace un daño se sabe porque no puede mirarlo a los ojos a uno, está mirando por allá, está escondido, ¿sí? Eso es. Esto es un ejemplo de lo que sucede cuando el alma sale del cuerpo y tiene tantas cosas pendientes malas que no completó. No puede mirar la luz, y la luz es Dios, no puede, está así. Entonces por eso el alma misma se queda en la oscuridad. El Señor no tiene que decirle a nadie, quedaste en el purgatorio, no, el alma inmediatamente sabe, y es más, sabe en qué nivel quedó. El que se condena sabe instantáneamente que se condenó, nadie le tiene que decir. La misma alma se va al infierno, y esto es la realidad espiritual, es la plenitud de la sabiduría, y la sabiduría por sí misma se expresa y conoce. Entonces, ese amor al prójimo es uno de los abismos más grandes que hay. ¿Cómo será que el Señor, cuando Él nos dejó el conocimiento del decálogo de la ley, que Él dijo que lo reducía en 2, lo simplificó en 2? En esos 2 comprende el decálogo entero, pero ¿cómo los describió? Dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pónganme a pensar la importancia que hay en eso. Es que ese amar a Dios sobre todas las cosas se puede quedar solamente en la religión. ¿Ves? ¿Se da cuenta la trampa? El primer mandamiento son los cimientos de la ley. Si no se tiene el primer mandamiento claro, el resto del edificio es un edificio que se cae con cualquier viento que pase. No tiene consistencia. Es un edificio débil, porque no está el primer mandamiento construido. Pero una vez se construye el primer mandamiento, para poder edificar encima de él, se tiene que tener la otra condición, amar al prójimo. ¿Y cómo se ama? Pues miren ustedes el ejemplo que les puse, y el ejemplo que les puse de este salón, nada más para que empecemos como se empieza en primaria, ¿no? Repitiendo la O y la U muchas veces hasta que se nos haga natural pronunciarla. Y esta es la forma en que ejercitamos el amor de Dios en el corazón, como hijos de la escuela del alma. Nosotros estamos en una escuela del alma, pero miren ustedes lo importante que es descubrir el amor de Dios en su puntualidad. El Señor es muy puntual. El Señor se nos aparece en el camino muchas veces a enseñarnos. Pero ¿saben por qué razón la mayoría de las lecciones no las aprendemos? Porque no nos gusta el mensajero y lo ignoramos, lo pateamos. Por eso casi todos los profetas los asesinan, ¿no? Y venían a ayudarles, a contarles lo que Dios quería, eran el heraldo de Dios, y los matan. Y la mayoría de la gente los desprecia, los ignora, no los oyen, porque desprecian el mensajero. Es la trampa. ¿Por qué? Porque no tienen ese amor al prójimo que yo les estoy diciendo. Y por eso hay tanta gente purgando esa área de la vida. Y fueron buenos en todo lo demás, pero eso no lo conquistaron y no se dieron cuenta. Y entonces son selectivos. Esta persona no tengo yo por qué tenerla en mi vida, y este no tengo por qué no sé qué. Uy, esto. Ustedes se han dado cuenta que nuestra naturaleza humana es muy miserable, y usted va por la calle y hay gente que le cae mal y no le han hecho nada a usted. Nada. Sí, yo me acuerdo, y yo le cuento esta anécdota a mucha gente porque es un ejemplo de esto. Cuando yo era niño, yo nací aquí en Anserma, cerca de acá. Estaba en escuela primaria, no era sino una escuela, y había un pelirrojo que me odiaba y me dio tremendo puño. Un día me dejó un ojo morado y todo. Después de eso, toda la vida odié a los pelirrojos. Pero yo no me di cuenta hasta mi conversión, cuando el Señor me rescató, ya tenía 47 años, de que tenía un problema que venía, el Señor me lo mostró desde la infancia, y entonces me tocó limpiar eso y aliviarlo y sacarme esa herida, sacarme ese golpe que me dio en el ojo, y
con eso culpé toda la humanidad por el resto de la vida, ¿no? A todos los que se parecían a él. Entonces miren, nosotros tenemos una serie de situaciones en la vida que vienen de algún lado, que algo que nos ha sucedido. Y cuando caminamos por la calle, hay personas que nos caen mal y no las conocemos, nunca las hemos visto y a lo mejor nunca las volveremos a ver. Y sin embargo, las despreciamos, las evitamos, nos molestan. Y eso es una de las razones más grandes para nosotros trabajar en nuestra purificación. Eso no podemos permitirlo, no podemos de ninguna manera. Miren cuántas veces a usted se le puede acercar a una persona en la calle a decirle algo, a pedirle algo, así sea un pordiosero que le pida. Si usted no le va a dar nada, no lo puede despreciar, ¿sí? Entonces tiene que saludarlo, hablarle amablemente, darle amor, porque eso le queda grabado en su libro. Esas son cosas que no se borran. ¿Saben por qué no se borran? Porque usted no las confiesa. ¿Acaso usted ha confesado, padre, me acuso de que llegó un pordiosero y entonces yo me lo traté mal porque no tenía nada, además estaba todo sucio, olía mal, no sé cuántas? ¿Cuándo ha confesado usted eso? ¿Sí ve? Eso se le quedó ahí. ¿Y cuántas de esas hay en su vida? ¿Cuántos momentos de esos? Deben haber muchos. Se muere, ahí le aparecen todas. Entonces, ¿por qué duele tanto? Porque usted entró a la plenitud del amor. Y yo les puse el ejemplo del niño que hizo algo malo y no resistía a mirar la luz. Pues cuando el alma ve esos actos de desamor de la vida, uno inmediatamente se avergüenza todo y le cuesta moverse de ahí. Ese acto se queda presente ante el alma y el alma lo sufre y lo llora y le duele y no se mueve. ¿Por qué razón es tan importante nuestra oración por las almas del purgatorio? Porque cuando nosotros oramos por ellas, la oración es el amor de Dios. Entonces lo que ellas están sufriendo es del desamor de ese acto, la falta de amor. Llega la oración y las llena de amor y se mueven hacia otro nivel, seguramente hacia otro acto parecido, quién sabe, porque son miles. Imagínense la vida de uno, cuántas cosas han pasado. Y todos los estados imperfectos de amor que uno no solucionó en la vida terrenal, los tiene que solucionar el purgatorio. Entonces, es importantísimo aprender a confesarse. Pero lo más importante es aprender a revisarse, hacer un acto de contrición y mirarse. Pero no hay mucha catequesis sobre esto, ¿saben por qué? Porque no hay mucha gente que conozca el purgatorio. Entonces, ¿quién va a enseñar? La iglesia enseña que el purgatorio existe, pero no tiene un manual para evitarlo, ¿no? Ahí, ¿saben por qué? Porque todo eso es gracia. ¿Por qué el Señor les está contando a ustedes esto hoy, a pesar de que ustedes saben que el purgatorio existe? Porque Él los ama tanto que vino a contarles cómo no llegar allá. Es tan sencillo como eso. El Señor no quiere que ustedes lleguen al purgatorio. Ninguno de los que están en este salón, ni los que van a ver este video por internet por muchos años, ¿no? Esto no es simplemente un accidente. Es que el Señor se aparece en nuestro camino y nos habla con detalles, nos entrega todo desmenuzado, para que eso duele más todavía. Eso sí que es purgatorio. Por eso el apóstol dice, asegúrate de actuar sobre lo que escuchas cuando el Señor te habla. Y dice la palabra, si hoy escucharais mi voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo lleno de incredulidad. Y esto todo lo debemos tener claro nosotros, porque el Señor viene y nos habla. Y si el corazón nuestro no actúa sobre eso, eso es purgatorio, ya, eso es purgatorio. Es un ejemplo de lo que el purgatorio es. Y les aseguro que esto les está quedando claro en su corazón y ustedes saben que es la verdad. Esto no es algo que alguien se soñó y se inventó, no, esto es la verdad, así es. Entonces, piense en todas las acciones de su vida que pueden ser purgatorio. Por ejemplo, usted es una persona que no comparte, o sea, usted es una persona avara, ¿sí? Esa es una
una situación muy grave que le puede producir problemas muy difíciles al final de la vida. Porque usted puede ser una persona muy buena en todo, pero ese defecto le puede causar una situación bien grave. Porque ¿cuántas veces usted sabe que puede ayudar y no lo hace? Porque está prendido a las cosas. Entonces, mire, les voy a dar un ejemplo muy importante sobre eso. La limosna en la iglesia. Usted va a la iglesia, usted tiene su platica ahí guardada en la cartera o en el bolsillo y viene la señora con la canastica por ahí. Entonces usted mete la mano y coge un billetico, ya sabe cuál es. Viene y va cambiando de billetico y al final cuando llega a la canasta, ¡tum!, la moneda, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se da cuenta que el juego que tenemos con las cosas, y hay que tener en cuenta una cosa importante. Miren lo que es el mundo material. Un billete de 10,000 pesos es un instrumento, para bien o para mal, lo purifica o lo corrompe. Con el mismo billete de 10,000 pesos se puede cometer un pecado mortal o se puede ganar la gracia más grande para su salvación, con el mismo billete. Entonces el billete no es bueno ni es malo, es un instrumento. Es como un cuchillo corta el pan, pero puede apuñalar a una persona y matarla. El cuchillo no es malo, es lo que usted hace con él. Entonces es importantísimo que usted sepa lo que tiene, para qué lo tiene y qué debe hacer con lo que tiene. Porque eso también es purgatorio. Por eso, miren los problemas que hay con las herencias. ¿Ustedes se dan cuenta lo que pasa con las herencias? Que supuestamente yo estoy trabajando toda mi vida para asegurarme de dejarle algo a mis hijos y no sé cuántas y esto. Bueno, todo eso está justificado humanamente. Pero al final de la vida, la mayoría de estas herencias lo que producen son las guerras más increíbles entre los hermanos que toda la vida se entendieron hasta que se murió la mamá o se murió el papá. Ahí terminó la amistad, porque se pelearon por 3 trastos por ahí. Y eso es para aquel que se fue y dejó su herencia un problema que no se los puedo ni describir. Ustedes han visto por ahí que hay en las ciudades lotes que nunca han construido y están ahí porque están en una pelea de una herencia. Esa alma está en el purgatorio. Esa alma está en el purgatorio. Hasta que no solucionen el problemita de ese lote y todo, no va a descansar. Porque esa alma fue la que dejó ese enredo. ¿Sí? Entonces por eso uno tiene que solucionar las cosas desde ahora. Miren, les voy a contar un secreto. Y esto no para hacerme promoción yo, ni promover la misión ni de nada. Pero yo aprendí de las almas de purgatorio que el regalo más grande que ustedes le pueden hacer a su vida es apoyar la iglesia. Sí, apoyar las misiones sobre todo. Apoyar el llevarle a Dios a la gente. No, mire, si aquí se apareciera un alma del purgatorio en este momento, le diría, santifícate, asegúrate de llevarle a Dios a la gente. Es lo único que importa, no importa nada más. Es lo único que queda al final de esta vida, no queda nada más. Si usted quiere ofrecerle a las almas de purgatorio un regalo muy grande, dé limosna para las misiones y diga, por las almas de purgatorio. Eso es, porque eso sí que las ayuda. O sea, porque nosotros morimos como católicos y una de las situaciones más graves para solucionar en el purgatorio es no haber hecho lo que el Señor nos mandó hacer, que era llevar su palabra. Ustedes se dan cuenta que al terminar la Eucaristía, ¿qué es lo que dice la liturgia? Id, ¿no? La iglesia nos envía, después de cada Eucaristía, nos envía a llevar lo que recibimos. Y esto es otro purgatorio bien complicado para el católico, porque hay padres de familia, por ejemplo, que evitan exhortar a sus hijos por no perder su amistad. Eso es purgatorio y bien complicado. Hay gente que no exhorta a los demás porque no le conviene, porque tiene que ser políticamente correcto para no perder territorio humano, oportunidades, quién sabe cuántas cosas. Todos nosotros sabemos eso.
Porque yo le aseguro que de aquí no se escapa nadie de que ha estado en una situación donde le tocaba abrir la boca y no la abrió. Y se sintió como que se le quedó algo adentro que no le pertenece, ¿no? Queda como embarazado de un ladrillo. Sí, es verdad. Queda uno atrapado ahí adentro con algo que le está atorando. Eso se le sale en el purgatorio. Eso se le sale en el purgatorio. Por eso es que es decir, uno tiene que tener el valor de vivir y testificar por el Señor. Por eso el Señor advierte: el que no testifica a mi favor ante los hombres, yo no testificaré por él ante mi Padre y mis ángeles. Esto es demasiado importante entender lo que quiere decir. Lo que quiere decir él con eso es que yo siempre tengo que exhortar con mucha caridad. Eso sí, no puedo abusar a nadie, tengo que exhortar con caridad, pero tengo que hacerlo a tiempo y destiempo. Porque ¿qué? El Señor me coloca a una persona en mi vida y esa persona, a veces me pasa a mí en un avión, en un tren, en alguna parte que empiezo una conversación con alguien y me cuentan de su vida y me cuentan una vida espantosa que están viviendo. Y yo sé que el Señor me colocó a esa persona ahí. Y yo le comparto, digo, mire, le voy a compartir mi vida y le cuento cómo hago las cosas. Miran y dice, ¿y cómo hace para hacer eso? Y es que yo no lo hago. Es que yo le pido a Dios que me ayude porque yo solo no puedo. Y a veces son personas que no conocen nada de Dios. Se burlan o no les importa o se interesan y solo Dios sabe qué hacen después. Porque miren el secreto. San Pablo dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Por eso, ¿cuál es el secreto del apostolado que nos corresponde a nosotros? Nosotros siempre estamos sembrando y nos aseguramos de regar esa semilla, pero nunca debemos preocuparnos de si esa persona va a cambiar. ¿Qué le va a pasar con lo que le dije? ¿Qué hizo con lo que le enseñé? No, eso le corresponde a Dios, solo Dios puede hacer eso. Pero a mí me corresponde sembrar. Yo proclamo la palabra, yo digo lo que sé, le entrego a las personas lo que el Señor me mandó a decir, pero yo no me preocupo qué va a hacer usted con eso. Eso no es mi trabajo. Por eso hay mucha gente, yo conozco muchos misioneros y predicadores y todo, que dice, no, ¿para qué? Esa gente no oye nada, ahí siguen iguales, siguen no han cambiado, siguen... Eso es un pecado, eso no se hace, eso no se puede decir. Yo vivo un apostolado hace 20 años, viajo constantemente por el mundo y regreso a casi todos los sitios donde voy de la primera vez, sigo regresando mientras el Señor me dé vida. Y yo nunca vengo a observar si cambiaron o qué les pasó con el último retiro. Eso no es mi problema y esa no es mi responsabilidad. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo juzgar a nadie. Ese es otro purgatorio. Porque mire la responsabilidad que tenemos nosotros con la fe que Dios nos confió. Nosotros tenemos que estar seguros de estar desprendidos de todo. No podemos posesionar nada. Porque miren, un purgatorio bien complicado. Nuestros apegos, los apegos. Son tan grandes los apegos que hay muchas almas que están encima de su cadáver por mucho tiempo. O prendidas de la habitación donde murieron, o de la familia donde murieron, o hasta de su closet. ¿Cuántas veces no siguen haciendo bulla las almas por ahí en un closet, en alguna parte, y las tienen que exorcizar a las pobrecitas? Porque estaban prendidas de cosas, ¿no? Y no se pueden ir, no pueden soltarse, no pueden, porque quedan ahí. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado de no apegarse a nada ni a nadie, porque a nosotros nada nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida. Por eso hay personas que están prendidas a ese cuerpo ahí en la tumba. Y yo he tenido personalmente experiencias, pero mucha gente, místicos de la iglesia, han testificado en los cementerios ver muchas almas en sus tumbas. Pero no es que estén todo el tiempo ahí, porque ellas no viven en el tiempo ni en el espacio, sino que ellas descansan sobre su tumba. Es más, yo tengo un libro ahí sobre el purgatorio, y la carátula de ese libro tiene una tumba de un sacerdote. Una vez estaba ya terminando de escribir el libro y estaba en Belfast,
en el norte de Irlanda. Y salí de una iglesia de noche y vi las tumbas, y estas son cruces irlandesas muy lindas de piedra, las tumbas. Y los cementerios allá están en las iglesias, afuera en los patios de las iglesias. Entonces yo dije, ay, voy a tomar unas fotos acá y de pronto me sirve de carátula del libro, ¿no? Y efectivamente tomé unas fotos, y una de las fotos que tomé, que fue la que escogimos, se ve un alma al frente de la tumba, así un alma, perfectamente, como en forma de nube, pero es un alma. Y abajo leemos, y es un sacerdote que había muerto hacía mucho tiempo, y estaba en penas. Entonces nosotros comenzamos a orar por él. Y este es un ejemplo de lo que sucede con las tumbas, los cementerios y las almas. Hay muchas almas que de alguna forma descansan sobre su tumba, porque no han solucionado la vida terrenal, y lo único que tienen que los conecta con la vida material es su cuerpo que está ahí, que son los huesitos o la ceniza, lo que esté ahí, y sobre eso descansan, porque todavía están trabajando acá. Entonces, y no están todo el tiempo ahí. Pero, por ejemplo, cuando va una persona al cementerio y está orando, muchas almas de esas llegan para beneficiarse de esas oraciones. Porque la persona que reza un rosario por entre las tumbas está rezando por todas las almas. Entonces, claro, las almas que están todavía trabajando en su purgatorio están atentas a esa oración y ahí están, ¿no? Ahí están presentes. Entonces, descansan sobre la tumba. No es un pecado incinerarse, pero yo siempre, hace poco me operaron del corazón en Texas, de corazón abierto, y las posibilidades de yo sobrevivir eso eran 45%. Entonces tuve que firmar para asegurar que conocía los peligros. Y yo llamé a mis hijos en California y les dije, miren, lo único que por favor tienen que asegurarse es que no me vayan a incinerar, me van a mandar mi cuerpo entero. Porque si por alguna razón le toca a uno pagar todavía cuentas, pues por lo menos tener ese esqueleto ahí donde pueda yo aterrizar. Yo creo que es mucho más cómodo ese aeropuerto que unas cenizas, ¿no? Sí. Entonces, no es que sea malo las cenizas, pero es más conveniente el esqueleto. Se los recomiendo. Entonces, estas son cosas importantes que uno debe tener claras y muy, muy definidas en su vida. El purgatorio es un trabajo arduo para evitarlo. ¿Se dan cuenta todos los detalles que hay? Son muchas cosas. Entonces, pero una de las trampas más grandes que hay es el mundo material y sus cosas del mundo y las criaturas. Ahí es donde está el peligro. O sea, usted cuídese de no poseer criaturas, de no apegarse a nada. Mire su closet, revise su ropa, sus posesiones y piense cuánto valor le está dando a cada cosa, cuán importante es cada cosa. Usted despréndase a hacer, no estoy diciendo que bote lo que tenga, lo regale, sino espiritualice sus zapatos, espiritualice sus blusas, su ropa. Asegúrese que eso no es una posesión, nada. Ustedes se han dado cuenta que uno tiene un lapicero y lo tiene por ahí en una mesa y se desaparece de ahí y empieza uno a pensar, ya sé quién se lo llevó, ¿no? Sí, porque eso es algo importante de tener claro. Uno no puede darle ese tipo de valor a las cosas, no puede, a nada. Sí, es como hay gente que tiene un carro, pero no lo tiene por las razones correctas, ¿no? No lo tiene para transportarse, lo tiene por otras cosas. Es un peligro, no puede tener cosas así por esas razones. Uno debe tener lo que tiene para lo que lo necesita, nada más. ¿Usted tiene ropa para qué? Para vestirse dignamente. No hay nada malo tener ropa muy bonita, ¿por qué no? Si la puede comprar, pero que sea por su dignidad, no por su vanidad. Y no por su pretensión, o no por sus intereses, o por seducción, o quién sabe cuántas avenidas hay malas con las cosas materiales, ¿no? Hay gente que el dinero lo utiliza mal, para manipular, para no sé qué, es decir, y hay gente que lo utiliza para santificarse. Entonces,
esto todo es muy importante tenerlo claro. Y les podría hacer una lista, pero interminable, de lo que es. Yo podría dar un retiro entero solo del purgatorio, porque esto es demasiado, hay muchos detalles, son muchas cosas. Pero el Espíritu Santo les ayuda. Cuando usted abre el corazón a santificarse, el Señor les regala toda la sabiduría para que usted descubra todo lo que tiene que cambiar y de lo que se tiene que cuidar. Se nos ha terminado el tiempo hace rato ya. Pues le damos gracias a Dios. Voy a pedirle su palabra para que sellemos con esta palabra. Voy a leer del profeta Isaías en el capítulo 8, desde el versículo 11. Se llama La misión de Isaías. Esto me dijo Yahvé cuando me tomó de la mano y no me permitió seguir por el camino de ese pueblo. No llaméis conspiración a lo que ese pueblo llama conspiración, ni temáis ni tembléis de lo que él teme. Tened por conspirador a Yahvé Sebaot, sea el vuestro temor y él sea vuestro temblor. Se convertirá en conspirador, en piedra de tropiezo, en obstáculo rocoso para ambas casas de Israel, en lazo y trampa para los moradores de Jerusalén. Allí tropezarán muchos, caerán y se estrellarán, quedarán atrapados y enlazados. Guarda esta advertencia, pon sello a esta enseñanza entre mis discípulos. Aguardaré a Yahvé que oculta su rostro a la casa de Jacob, en él esperaré. Aquí estamos yo y los hijos que me ha dado Yahvé, por señales y pruebas en Israel, como enseñanza y advertencia de parte de Yahvé Sebaot, el que reside en el monte Sión. Ya veréis cómo os dicen: consultad a los nigromantes, a los adivinos que bisbisean y musitan. ¿No consulta un pueblo a sus dioses, a los muertos en favor de los vivos? Vayas y dirán como tal, lo que no tiene provecho. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios, ni hablar de las consecuencias que hay con las prácticas de la nueva era. Eso sí, si no lo condena uno, lo deja en un purgatorio espantoso, porque los espíritus con los que trabajó van a estar presentes todo el tiempo en ese purgatorio a ese nivel hasta que solucione eso. Es complicadísimo, aterrador, ¿no? Amén. Amén.